Muy bien, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra exposición del grupo número 2 y sin más preámbulos, adelante chicos. Bueno, pues tengan todos muy buenas tardes, señor, compañeros y compañeras presentes. Somos el equipo número 2 y nuestra obra es Oliver Twist. Esperemos que sea de su agrado y que pongan atención. Los integrantes de nuestro equipo son yo, Emilia Nieto Membreño, Annelies Marleni Ramos Martínez, Diego Antonio Retana Sarabia, Roxana Daniela Reyes Marroquín, Wilmer Antonio Rivera Enríquez, Evelyn Joana Romero Antonio. Ahora vamos a compartir reflexiones y estarán a cargo de mi compañera Evelyn y de mi compañero Wilmer. Bien, vamos a escuchar las reflexiones. Evelyn, Wilmer. Buenas tardes, compañeros, maestros. Este día les voy a leer, les voy a compartir la reflexión que es, hay tres tipos de personas, los que aprenden por conocimiento, los que aprenden por experiencia y los que nunca aprenden. Les voy a explicar y les voy a decir lo que yo entiendo de esta bonita frase. Esta frase yo la dividí en tres partes. Los que aprenden por conocimiento son más que todo los que se obsesionan, los que quieren saber por qué se hizo esto, por qué viene esto de acá, para qué se utiliza, qué podemos crear, qué podemos hacer. Son los que van más allá de nada más cuando alguien le explica, la persona que aprende y quiere conocer más, va aún más allá de lo que le han enseñado. Los que aprenden por experiencia. Esto más que todo, siento que es los que aprenden cuando la vida le da un golpe. En este caso, más que todo viene cuando les pasa algo, ellos ya están sabedores, ellos ya tienen la experiencia de qué va a pasar y muchas veces muchas personas les preguntan sobre, mire, me pasó esto y la persona que ya tuvo esa experiencia le dice o le dice que se prepare aún más porque las experiencias que puedan venir son duras y de ahí es donde aprenden de las experiencias. Y la otra es los que nunca aprenden. Va a sonar duro, pero la realidad es así. A veces el estudio a las personas que nunca aprenden no les hace como nada así de efecto y dicen, ah, ¿para qué voy a estudiar? Ah, o si no, dicen que por qué van a hacer esto? ¿Por qué van a buscar aquello? Y también viene acá lo de la experiencia. Por más dura que sea la experiencia que pasen, por más fuerte que sean las cosas que le vienen, no aprenden nada, no saben qué hacer. Y esa es lo que yo, o la explicación que les traigo de esa reflexión, de esa frase. Bueno, también hemos agregado una reflexión más como complemento a la anterior, que dice, aún eres joven y tus amargos momentos tienen tiempo para convertirse en dulces recuerdos. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que todas tus malas experiencias, malos momentos o caídas que has hecho en estos días, semanas, meses o años atrás, que no se conviertan en una debilidad, inseguridad, desconfianza o simplemente
en un mal recuerdo, sino que te sirva para una mejor versión de ti. Mejor dicho, aprender y para la próxima hacerlo mejor. Y después reírse, disfrutar y ver el lado bueno de los recuerdos que has formado de tus peores momentos. En conclusión, disfrutar de tu propia vida. Gracias. Como siguiente punto tenemos la lectura mecánica, que será del capítulo número 1 de la obra Oliver Twist, para que puedan entrar en contexto de lo que sucede al inicio. Buenos días, yo les haré la lectura de la lectura mecánica que hemos escogido. Bien, es el capítulo 1 que tiene por nombre que trata del lugar en que vio la luz primera Oliver Twist y de las circunstancias que concurrieron en su nacimiento. Entre los edificios públicos de que se siente orgullosa una ciudad, cuyo nombre creo prudente callar por varias razones, hay uno antiguamente común a la mayor parte de las ciudades, grandes o pequeñas, el hospicio. En el hospicio nació, cierto día, cuya fecha no me tomaré la molestia de consignar, sencillamente porque ninguna importancia tiene para el lector, el feliz o desdichado mortal, cuyo nombre encabeza este primer capítulo de la verídica historia que vamos a narrar. Largo tiempo después de haber penetrado en este mundo de miserias y de lágrimas, gracias a los cuidados del cirujano de la parroquia, dio lugar a dudas muy fundadas la cuestión de si el niño viviese lo bastante para poder llevar un nombre cualquiera. Si la importantísima cuestión se hubiera resuelto en sentido negativo, es más que probable que estas memorias no hubiese visto nunca la luz pública, y aun suponiendo que yo las hubiese escrito, no habrían abarcado más que 2 páginas, y hubieran poseído el mérito inestimable de ser el ejemplar más fiel y conciso de biografía de que envanecerse pueda la literatura de todas las épocas y de todos los países, aunque no me atreveré a sostener que el hecho de haber nacido en un hospicio es en sí el favor más grande y envidiable que la fortuna pueda dispensar a una criatura humana. Declararé, sin embargo, que en el caso presente fue lo mejor que al pobre Oliver pudo ocurrir. Es el caso que costó ímprobos trabajos conseguir que Oliver se resolviera a llenar sus funciones respiratorias, función penosa, que la costumbre ha hecho necesaria para vivir con el pobre niño permaneció durante algún tiempo dando boqueadas sobre un colchón fementido, en equilibrio inestable en este mundo, y el otro más inclinado al otro que haya sido. Bien seguro es que si en aquellos momentos críticos hubieran rodeado a Oliver cariñosas abuelas, anhelantes tías, nodrizas expertas y médicos afamados, el niño hubiese muerto a sus manos indubitable e infaliblemente, en menos tiempo del que tardó en referirlo. Pero como allí no había más que una pobre vieja, casi siempre borracha por efecto del abuso de la cerveza, y un cirujano que prestaba sus servicios al establecimiento por un tanto alzado. Entre el niño y la naturaleza pudieron salir airosos de lance. El resultado fue que después de algunos esfuerzos, Oliver respiró, estornudó y anunció a los habitantes del hospicio que desde aquel instante iba a pesar una carga nueva sobre la parroquia. Con un grito tan agudo como racionalmente podía esperarse de un recién nacido, que solamente desde 3 minutos antes está en posesión de la facultad de emitir sonidos. No bien Oliver dio esta primera prueba de la fuerza y libertad de sus pulmones, se agitó ligeramente la remendada colcha, que en picos desiguales prendía por los lados de la cama de hierro. Una joven cuyo rostro cubrían livideces de muerte,
alzó penosamente la cabeza sobre la almohada y murmuró con voz apenas inteligible estas palabras. Muy bien, ahí teníamos entonces las primeras 3 partes de la exposición. Muy bien hecho, chicos. Vamos empezando muy bien. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en la parte de las reflexiones creo que ambas están muy apegadas a nuestra realidad y sería bueno pues que tomemos en cuenta la reflexión que los compañeros, tanto Wilmer como Evelyn, nos han presentado. Y ya en la parte de la lectura mecánica, que bueno que sus compañeros tomaron a bien el colocar el capítulo número 1, porque es así como nos damos cuenta para comenzar de cómo está redactada la obra. Y en segundo lugar, también nos damos cuenta de cómo es que empieza la historia y cómo es que empieza la vida, literalmente, la vida de Oliver Twist. ¿Cuál fue el suceso o qué fue lo que ocurrió o qué está ocurriendo con su madre en este caso y pues el contexto o el lugar donde él está? Y para no darle más largas al asunto, ahora sí vamos a entrar ya de lleno con la parte de la exposición de la obra en sí. Y si se fijan, tenemos el contexto en el que se desarrolla la obra, que es el primer punto a desarrollar, y con ese nos va a ayudar Emilia, por favor. Claro, tenemos el contexto social. Se critica la desigualdad victoriana, alude a que en una noche glacial los ríos se agrupan alrededor del fuego, mientras que los hombres duermen sin abrigo. Como por ejemplo, en la novela podemos identificar que como contexto social, que cuando Oliver estaba acompañado con el Truan y el Carlos Bates, que ellos dos eran unos ladrones. Y bueno, él no sabía nada de eso, que ellos robaban. Entonces, lo acompañaron, fueron por Londres y se encontraron al señor que acogió a Oliver. Y entonces él estaba leyendo unos libros, no se daba cuenta que los ladroncillos, que es Carlos Bates y el Truan, lo estaban hachazando, lo estaban corralando para quitarle su pañuelo. Y dirán, ay, pero solo es un pañuelo, nada, pero antes se consideraban que los pañuelos eran muy valiosos y solo lo tenían las personas adineradas. Y entonces el Truán le agarró el pañuelo sin que el señor se diera cuenta. Entonces, el, el dueño de la librera le dice que le habían robado. Luego, todos pensaron que Oliver había robado ese pañuelo, pero en realidad no fue él. Él se quedó congelado y todos el pueblo decían, al ladrón, al ladrón. Y bueno, Oliver naturalmente se echó a correr. Todos lo persiguieron y se hicieron como un conflicto social. Incluso lo maltrataron porque le dieron un puñetazo en la cara para pararlo. Bueno, en el contexto político. La burguesía se consolidó como la clase dominante. Las nuevas generaciones vivían en grandes ciudades, abarrotadas en pobres condiciones sanitarias y explotadas por jornadas laborales. Bueno,
¿Qué es el contexto político? Antes, cuando se escribieron esta novela, incluso a los pobres los consideraban de menos, incluso cuando Oliver partió a Londres, naturalmente, como era huérfano y era pobre, no tenía ni un techo y bueno, se salió de una funeraria que era de los señores Sowerberry y la señora Sowerberry. Entonces, porque no, él lo trataba mal, que un, era un chico que lo trataba mal porque le decía burla que no tenía mamá y bueno, se salió de esa casa. Y mediante iba en el camino, eh, a los personas que andaban mendigando y las miraban pobres, las encarcelaban y eran muy crueles con las personas pobres. Eso es lo que podemos ver en el contexto político también, porque también puede ser en otro que el juez que estaba juzgando a Oliver era muy estricto y tenía encarcelado a varias personas que eran delitos que no era tanto para castigo de cárcel. Y bueno, ese puede ser el contexto político. En el económico, el autor de esta obra literaria trata de dar a conocer la dura realidad del trabajo infantil, el abuso del poder, la desigualdad económica y social, además del maltrato infantil en el orfanato. La mayoría de hechos suceden por la Revolución Industrial. Recordemos que esta novela fue escrita durante la Revolución Industrial y según lo que hemos visto en lengua, clases anteriores, en la Revolución Industrial hubo mucha pobreza. Entonces, en lo económico, se dio esto. Y también que Oliver era pobre, era huérfano y los huérfanos en ese entonces eh, no tenían con qué valerse. Bueno, en el religioso. En esta época se creía en dos fuentes, el catolicismo y el protestantismo, catolicismo. Fue fundado por el propio Jesucristo en San Pedro. La iglesia es una cabeza de los fieles e institución de los devotos a él. Bueno, aunque no mencionan tanto el tema religioso en esta novela, pero en la época que fue escrita, se consideraban el catolicismo y como tema religioso. Y bueno, tienen 76 libros sagrados. Dicen que a la escritura se le añaden otras dos corrientes que son la tradición y el magisterio. Protestantes creen que solo la escritura basta en la revelación y contener fe es suficiente para salvarse. No tienen devoción por los santos ni por la Virgen María. Tienen 66 libros. Muy bien, Emilia. Ahí teníamos la parte de los contextos. Si ustedes escucharon, bueno, la mayoría de contextos ella los ejemplificó
o ella colocó o mencionó escenas de la obra, aunque todavía no sabemos el contenido total de la misma, pero ya nos damos cuenta que hay escenas o que hay elementos donde claramente el contexto en el que la obra se escribe influye, ¿sí? Más que todo la parte del contexto social, la parte del contexto económico, porque nos damos cuenta que en la obra es claramente o es obvia la diferencia de clases, ¿sí? Nos mostramos o se nos muestra en la obra la parte de la gente que tiene sus posibilidades, que tiene sus recursos, que tiene mucho dinero, que tiene grandes casas, versus personas, niños de todas las edades que no tienen los recursos necesarios para una vida digna. Entonces, al final, los contextos del realismo son los que ya nos mencionó Emilia y vamos a irnos dando cuenta poco a poco a medida que avancemos en los demás puntos de la exposición que es obvio y que es bastante manifiesto la mayor parte de los contextos. Así que vamos a pasar a la parte de la biografía del autor y para ello nos va a ayudar Roxana. Bueno, Charles John Dickens nació el 7 de febrero de 1812 y murió el 9 de junio de 1870. Sus novelas prácticamente eran, en la mayoría, trabajos de críticas sociales y políticas. Él era un gran crítico de la pobreza y de la estratificación social de la sociedad victoriana, ya que a él en su infancia le tocó vivir en carne viva la pobreza y de alguna forma se iguala a lo que pasa en la obra con Oliver. Él desde pequeño tuvo que trabajar y también fue víctima de la pobreza y de la marginalidad de la ciudad de Londres. A través de sus trabajos, él mantenía como una empatía por el hombre y como un resentimiento, digamos, por las familias burguesas, porque como ya se mencionaba, a él le tocó que vivir muchas cosas feas durante su infancia. La novela de Oliver Twist fue como responsable de la limpieza actual que tenía Londres. También podemos ver que a menudo Dickens usaba personajes idealizados y escenas con un humor negro, digamos, donde revelaba las verdades sociales, las verdades económicas de la época. La mayoría de sus novelas están fuertemente relacionadas con el realismo social y eso se pudo ver en el contexto y también se verá después, más adelante, en, en el argumento, en la denuncia social. Él se enfocaba en los mecanismos de la sociedad que dirigen como en la vida de las personas. Muy bien, Roxana, perfecto. No tendré que preguntarte en qué se inspiró para escribir la obra, porque creo que está más que claro, porque ya lo dijiste, él tuvo que vivir precariedades, ¿verdad? No tuvo una infancia, no nació en cuna de oro, no tuvo recursos y obviamente al vivir en carne propia este contexto de la pobreza y quizá dificultades en la familia y observar los conflictos entre sus padres y darse cuenta de la realidad externa también, porque el contexto que nos acaba de mencionar Emilia, pues fue generalizado.
y a pesar de haber sobresalido y haber llegado lejos, pues le costó su esfuerzo. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es el del título, primera edición editorial, que es justo la que está ahorita, y estructura externa. Esa diapositiva, justo la que está ahorita, nos la va a explicar Evelyn, por favor. Ese es el... Perdón. Ok. El título de la obra es Oliver Twist, Charles Dickens. El año de la primera edición fue en 1838, si no me equivoco, estuvieron componiéndola desde 1836, si no me equivoco, si me puede corregir, señor, o Sí. no sé si... Sí, así es. 1836. Okay. La editorial fue de Richard Bentley. La estructura, esa sería estructura interna, ¿verdad, señor? No, es la externa, así está bien. Oh, perdón. La estructura del relato consta de 53 capítulos. Primero fue publicada por entregas y al final de 1878 se imprimió el volumen de toda la historia junta. Es un texto narrativo escrito en forma de prosa sobre la vida de los criminales del bajo mundo inglés cuyo protagonista es un niño. Pues como hemos podido ver, el niño como estaba como en lo más bajo, digamos así, de la estructura jerárquica de la economía. Podríamos ver de que él quiso salir de todo el daño que le habían hecho, entonces se fue a parar a donde estaban los criminales y todo eso, entonces se puede ver eso. Y el género es narrativo, el género no, ¿verdad, señor? ¿O sí? Bueno, sí, retómalo de una vez porque al final son cortitos. Retomar el género y el subgénero. El género es narrativo y el subgénero es una novela. Bien, ahora vamos a retomar algunas cosas. Creo que la respuesta es más que obvia, pero la tengo que hacer para que nos termine de quedar claro a todos. ¿Por qué la obra recibe ese nombre? Voy a contestar. Sí, no hay problema. Me puede contestar cualquiera. Aunque no, mejor le vamos a dejar la respuesta a Evelyn. Gracias. Pues para mí le han dado ese nombre porque es como, primero es el principal, ¿verdad? Obviamente. Entonces, y también es como que lleva la mayor parte de todo el sufrimiento, todo el traspaso de cada etapa. Y es el que pasa por cada una de las etapas como que en la, ¿cómo se llama? En la no, guarderías no son los orfanatos, perdón, que primero pasa por orfanatos y de que por pedir una porción más de comida lo hacen de como ya malcriado o algo así. Entonces, después de eso, de que lo ponen a trabajar y viendo que sufría, él se quiso ir para, ¿cómo se llama esta ciudad? Bueno, se fue para... se me ha ido el nombre. Vamos a ver Bueno, si alguien del grupo se acuerda. Que te ayude. Sí, alguien me ayuda. Inglaterra. ¿Cómo? Inglaterra. Ajá, Inglaterra huyendo de eso. Y
Y allá lo que fue a encontrar, meterse a los, bueno, le ayudaron los criminales, pero al final como que se fue metiendo en algo malo porque no es un buen futuro. Pero gracias a esto pudo encontrar lo que es hombres que le ayudaron, como el señor Browning, creo que se llamaba. Se me ha ido el nombre. Ay, se me van los nombres. Sí, Browlow. Entonces, eso. Muy bien, me parece. Respecto al año de publicación, como ella misma nos explicaba, o como Evelyn nos decía, que hubo una parte que se publicó por entregas. Entonces podemos encontrar diversidad de información respecto a que la obra se publicó en 1837, 1838 y 1839, porque al final fueron tres entregas, digamos, tres partes. Ahora que al final se han consolidado en un solo libro y que hoy podemos encontrar a veces, o que podemos identificar o encontrar un libro de Oliver Twist de 506 páginas, por ejemplo, oscila entre 500 páginas, es por eso. Entonces, ellos han colocado 1838, la podemos tomar como referencia, está bien, pero tienen que saber que oscila o que hay una diversidad de fechas en esos 3 años que mencioné. Ahora vamos a pasar con la parte del género. Bueno, no, antes de pasar, y nos vamos a dejar, vamos a quedarnos en esta diapositiva donde están ahorita, género narrativo y subgénero novela. Esa información es correcta. ¿Es narrativo? ¿Por qué es narrativo? Evelyn, ¿nos puedes decir por qué esta obra es narrativa? ¿Y qué tipo de narrador tiene? ¿Será un narrador omnisciente? ¿Será un narrador protagonista? ¿Será un narrador testigo? Y si necesitas ayuda con alguna de las dos respuestas, pues me decís. ¿Por qué es narrativo en primer lugar? Vaya, veamos, alguien que le ayude a Evelyn a responder esta pregunta. ¿Por qué es narrativo y qué tipo de narrador tiene? ¿Anelis? Se considera como género narrativo porque nos está contando una historia. En este caso es la de Oliver Twist, en el que conocemos sobre la vida de él y sobre los diferentes sucesos que tuvo que pasar el niño, porque él sufrió bastante y bueno, ya vamos más adelante, van a conocer cómo fue el final de él, pero ahí podemos ver que van transcurriendo como diferentes hechos. Entonces, por eso se le considera como género narrativo. En el tipo de narrador sería un narrador omnisciente, porque en este caso conoce sobre lo que se está hablando. En este caso sería la vida de Oliver. Muy bien, perfecto. Es narrativo porque nos está relatando la vida, las historias positivas y negativas que giran en torno al niño, y es un narrador omnisciente porque conoce todo sobre los personajes. Él sabe lo que hace, sabe lo que piensan, sabe lo que siente, y eso obviamente se ve reflejado en el contenido de la obra. Ahora, respecto al subgénero, es una novela. Evelyn, ¿qué tipo de novela es? ¿Será una novela histórica? ¿Será una novela de aventura? ¿Será una novela rosa, de terror, realista, de ciencia ficción? Realista. Pues Realista. creo que es realista, ajá, porque está mucho basado en la vida cotidiana. Exacto, y porque nos refleja la parte contextual que nos mencionaba Emilia al inicio. Así que sí, es una novela realista, definitivamente sí. Vale, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es el movimiento literario. Eso lo va a explicar Annelise. Así es, como sabemos, el movimiento literario es el realismo. El realismo fue un movimiento
que surgió a mediados del siglo XIX y fue consecuencia del desarrollo científico y técnico. En este tipo de movimiento podemos ver que pertenecen como obras que nos cuentan sobre hechos de la actualidad y que a lo largo de los años se han vivido. Parte de cómo surgió este movimiento literario fue gracias a la Segunda Revolución Industrial, que tuvo su origen en Europa Occidental, en Estados Unidos y Japón. Como venimos desde hace tiempo, se dio la primera revolución industrial y venimos que a raíz de eso se vinieron dando distintos pensamientos de las personas. Entre ellos también teníamos lo que era el pensamiento ilustrado, en donde ya como se veía más sobre las cosas como son, sobre la razón, el pensamiento de las personas fue cambiando. Y a medida fue pasando todo esto, ya no se creía más que todo en la religión. Siempre se tenía, pero digamos que ahora ya era más enfocado a las nuevas tecnologías, al desarrollo científico, al estudiar las cosas desde dónde tienen su origen, cómo surgen ciertas cosas, se podría decir, ciertos estudios. Entonces se comenzaba a basar más en los pensamientos de las personas, en lo que creían conforme a sus investigaciones. Entonces, ahora las personas, como por ejemplo en la Segunda Revolución Industrial, ya no creían más, por ejemplo, en como la religión fue muy criticada porque ya las personas tenían un pensamiento muy distinto al que se tenía antes. Entonces ellos comenzaban a investigar más, ellos querían saber o querían tener de dónde surgía algo, pero que fuera comprobado. Querían tener que tuviera como esa veracidad de conocer las cosas. Otra cosa que también influyó en el realismo fue la urbanización y el pensamiento científico positivista. En la urbanización, la burguesía se consolidó como la clase dominante. La burguesía sabemos que es el conjunto de personas que son de bastante dinero, las personas ricas. Y en la parte del pensamiento científico positivista, las personas tenían una doctrina muy diferente, más científica, más dotada a la realidad. Y así dentro del realismo podemos encontrar distintas obras. Y Oliver Twist la representa muy bien a este movimiento literario, porque como ya lo hemos venido mencionando, conocemos sobre acontecimientos y hechos que han sucedido. Incluso voy a tocar un punto que, por ejemplo, los lugares en donde se desarrolla la obra son lugares que existen. Son lugares que, por ejemplo, tenemos Londres, Inglaterra, y pues más adelante van a conocer cuáles son los otros. Entonces, toma parte de cosas de la realidad. Muy bien, perfecto. Definitivamente, movimiento literario, el realismo, y como el mismo nombre nos lo indica, ¿verdad? Y que ya vimos también que es una novela realista porque se basa o porque refleja las tristezas, los defectos o las virtudes, porque pueden haber cosas positivas también de la sociedad. Y vamos a tomar en cuenta que el realismo surge, o que este movimiento literario surge en contra del romanticismo. Si ustedes se acuerdan, en el movimiento anterior, de hecho lo estuvimos viendo con el grupo de Don Álvaro, el romanticismo fue una corriente, fue un movimiento literario inspirado en la subjetividad, en los sentimientos, en que lo más importante era expresar lo que el yo, es decir, lo que mis sentimientos, o lo que de manera individual yo puedo experimentar. Pero llega un momento en el que un conjunto de escritores tiene la iniciativa de decir, bueno, está bien expresar los sentimientos, pero ¿qué está pasando en realidad? ¿Por qué solo estamos enfocándonos en la subjetividad, en nuestro interior, en sentimientos, en amores no correspondidos y estas cosas, cuando nuestra realidad es triste y nuestra realidad también debería ser manifiesta en la literatura, como una especie de denuncia, de crítica, que la gente tenga conciencia de las cosas y que desde alguna perspectiva puedan cambiarla? Entonces el realismo surge como eso, y tenemos una clara diferencia entre esta obra, que es Oliver Twist, aunque todavía no hemos escuchado a profundidad el argumento, sino que lo vamos a ver en un par de puntos más adelante, pero hay una gran diferencia entre esta obra con Don Álvaro La Fuerza del Sino.
porque con solo lo que hemos escuchado ya nos podemos dar cuenta que no está girando en torno a un amor entre una pareja, que es un amor que no puede ser posible y que hay personajes que se están oponiendo a ellos y que al final no pueden ser felices y que los sentimientos desbordan. En esta parte puede haber sentimentalismo, quizás sí, puede llegarnos a causar a nosotros algún sentimiento de compasión por el protagonista o por el personaje también, pero no ese es el objetivo. El objetivo de los realistas es reflejemos y manifestemos a través de la literatura las cosas que están pasando, que ya escuchábamos la explicación de Annelise al respecto. Vamos a pasar entonces a la ubicación geográfica, que es el punto 6. Esta parte Señora, nos la ves. Ajá. las Dime. características. Ah, vaya, dale, dale, decilas entonces. Nos estaba dando el contexto del realismo entonces. Sí, Va, bueno, perfecto. como primer punto tenemos que la obra tiene un interés por la realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en ella nos relata sobre la vida de Oliver y sucesos que han sucedido y en donde el autor decide crear como una obra literaria en donde pueda relatar historias en donde se vean reflejadas cosas y sucesos reales, como Oliver al principio que nació en el hospicio y lastimosamente falleció su madre. Fue un niño que sufrió bastante y en realidad es una obra que conmueve bastante, más en el inicio, como cuando hay una parte en la que a él a la edad de los 9 años, él ya le querían enseñar como un oficio para que él pudiera aprenderlo y para que le ayudara en la vida. Y sabemos que es bueno aprender algo desde pequeños, pero muchas veces no se deja a los niños ser niños. Y él sufrió bastante. Cuando nació, se lo llevaron donde una señora para que le enseñara a sobrevivir sin alimentarse mucho, porque en la obra a los niños del hospicio se les alimentaba con cuacha, le decían, que era como avena molida. Entonces, la mayoría de veces, o sea, ellos solo con eso se alimentaba y tal vez en la semana le daban 2 o un pan, pero y esa era toda la comida que ellos tenían y podemos ver cómo sufrió. La siguiente característica que tenemos es tratamientos de temas actuales, los conflictos sociales y la diferencia de clases. En ese entonces había mucha pobreza. Bien se diferenciaban las personas de la clase alta y las personas de la clase baja, que la veíamos en las calles, la veíamos pobres, los niños. Y también en los conflictos sociales podemos mencionar que en ese entonces, en los niños en la calle, muchas veces las personas los comparaban como ladrones, por la misma situación en que ellos se encontraban. Incluso eso mismo como lo inducían a poder realizar ciertas acciones. También Oliver era muy maltratado, especialmente por la señora Mann, que era la persona encargada del hospicio. Entonces ella lo maltrataba bastante, lo golpeaba, pero la señora Mann tenía doble apariencia, porque cuando llegaba el señor Bumble, que era uno de los encargados de poder ir al hospicio y poder verificar qué era lo que estaba sucediendo, ella era como un ángel que no hacía nada malo y era muy diferente la actitud que ella tenía. Y así se puede ir representando. También otra característica que tenemos es que busca una objetividad para poder representar la realidad. En esta característica podemos ver que en la obra se quiere representar lo que en aquel entonces estaba sucediendo y poder dar a conocer a las personas sobre cómo hemos venido evolucionando, sobre los diferentes hechos que han sucedido a lo largo de la historia. Y como última característica tenemos presencia crítica del autor para demostrar los vicios y conductas humanas. Como mi compañera Roxana, ella también ya nos mencionaba, Charles Dickens era una persona que tenía bastante presencia crítica y dentro de la obra podemos ver que sucede eso, porque sabemos que en ese entonces los niños del orfanato, los que estaban en el hospicio, sufrían bastante y no tenían como una calidad de vida como otros niños. Y también podemos ver los vicios y las conductas humanas. Aquí puedo resaltar un punto que es, por ejemplo, Fahim, que es uno de los personajes también dentro de la obra.
Él era una persona, era un anciano que tenía una pandilla de niños y este les inducía a robar. En lugar de, pienso yo, en lugar de enseñarles algo bueno, en lugar de enseñarles algo para que ellos pudieran hacer, sino que no buscaban la manera de cómo salir adelante, sino que les inducía al robo. Incluso lo tomó a Oliver. Y Oliver, como un niño inocente, él no sabía en realidad lo que estaba pasando. Para él era otra cosa, el robo. Pero como ellos se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo, entonces vinieron y trataron de como de inducirlo, de explicarlo de otra manera, el robo. Entonces aquí vemos cómo las personas inculcan a los niños ciertos valores. Pero Oliver no se dejó engañar. Él al final descubrió lo que estaba sucediendo y fue honrado porque decidió hacer lo correcto y no seguir en eso. Entonces, también otra cosa que podemos decir que las personas eran como muy ávaras, tenían mucha avaricia, incluso andar robando a las personas, como lo era Fagin. Fagin era un avaro. Incluso Oliver le preguntó y se imaginó que por qué no iba a, como tenía bastantes relojes, bastantes pañuelos de todo lo que robaba, entonces vino Oliver y le dijo que por qué mejor no vendía eso y tuviera un montón de dinero, porque él ahí los tenía. Y pues así en el transcurso de la obra podemos ir viendo más hechos que incluso de verdad es una obra muy bonita, una novela muy bonita y que pues si ya la han leído, pues vuelvan a leer. En realidad a mí me gustó bastante. Muy bien, perfecto, Annelies. Muchísimas gracias por explicarnos las características que se apegan directamente, bueno, del movimiento literario a la obra. Creo que es una obra bastante, bueno, y apoyo lo que dice Annelies en cuanto a que es una obra bastante buena y que retoma de una manera muy detallada, porque sí, al ser una novela realista, tiene una cantidad de descripciones que al leer la versión íntegra uno se queda admirado de la capacidad de Dickens, en este caso, de escribir con tal habilidad de hacernos o de transportarnos a nosotros a esa realidad y de llegar a imaginar en algún momento la situación difícil en la que se encontraba el niño, por ejemplo, cuando lo querían obligar a robar, que es una parte que ya nos han mencionado los compañeros del grupo y que vamos a ver ya más específico en el argumento, pero son dilemas o son situaciones bien difíciles que el niño tenía que enfrentar y es o me voy por el lado del mal, me inclino y le hago caso a estos malos, o veo de qué manera intento hacer las cosas bien. Entonces, es una obra muy buena. Por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, en la siguiente clase, que es el día lunes a las 2, tomaríamos o retomaríamos la exposición justo desde el punto 6, que es la exposición o es la parte de la ubicación geográfica. Esta obra es más extensa que la anterior, entonces no sería raro o no sería anormal que en algún momento nos pudiéramos llevar incluso 3 horas clase para la explicación. Si se fijan, ahorita hemos retomado los primeros 5 puntos y de esos 5 puntos, el 3 y el 4 son cortos. Entonces, el hecho de extendernos es bueno porque nos ayuda a que el grupo pues se exprese y se emocione en cuanto a lo que leyó, a lo que habló, y a los que estamos escuchando, pues que también nos hagamos una idea de lo que la obra trata y que de alguna manera también nos motivemos quizá hasta cierto punto para poderla leer en algún momento. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Muchísimas gracias al grupo número 2. Felicitaciones por el esfuerzo realizado. La verdad es que van muy bien, van de manera excelente, así que espero que en las próximas clases sigamos con esa actitud, con ese ritmo, con esa voluntad. Y a los que estaban escuchando, pues qué bueno también que se conectaron a la clase. Les agradezco su responsabilidad, aclarando que siempre tomo asistencia, aunque ustedes quizás piensen que no, pero sí se toma asistencia de las clases y se toma asistencia también que se mantengan en toda, no que solo se conecten un rato y luego me voy. Así que agradecerles por eso, por su responsabilidad. Que tengan un feliz provecho, feliz fin de semana y nos reunimos el lunes si Dios lo permite. Cuídense, chicos. Adiós, señor. señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Adiós, Adiós. señor, muchas Gracias, gracias. señor. Adiós. Hasta luego, hijos. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, señor. Adiós. Adiós, Señor. hijo.